Bienvenidos, bienvenidas, qué gusto que nos acompañan en el canal del Poder Judicial de la Federación, en este programa en donde abordaremos el tema de prisión preventiva oficiosa. Para ello doy la bienvenida y me da mucho gusto que nos acompañe el juez penal federal, Eduardo Osorio. Bienvenido, Eduardo. Elisa, muchas Gracias por estar con gracias. nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Me parece un tema relevantísimo por lo que implica en el día a día para muchos y muchas mexicanas, pero no solamente eso, sino por la confusión que existe de los propios términos de prisión preventiva. Eh, Me han llegado muchas dudas de las personas que nos ven, que nos escuchan en relación a este tema y me parece que hay una confusión para empezar entre prisión preventiva justificada y prisión preventiva oficiosa. Empecemos por lo básico. Eduardo, ¿qué es la prisión preventiva oficiosa? La prisión preventiva oficiosa es una figura inserta, incrustada en nuestro sistema jurídico en la reforma en materia de seguridad y justicia, Ujú. que desentona por completo con la misma reforma. Fue una reforma en materia de derechos humanos, tan importante que fue plataforma de la posterior reforma de 2011 en materia de derechos Así es. humanos, Esta fue en 2008. en 2008. 2008, ¿verdad? En donde se crean muchas figuras progresistas, protectoras de derechos humanos, y a la vez se meten otras figuras en la propia reforma que, como bien dices, desentonaban con esta intención de garantizar derechos humanos y, por supuesto, de procurar e impartir justicia en el país, ¿no? Definitivamente, los sistemas procesales, Ujú. sobre todo los sistemas procesales penales, dan una característica a ciertos países. Los países democráticos, reconocidos como democráticos, tienen sistemas penales de corte acusatorio, de tipo acusatorio o Ujú. adversarial. Ujú. México, a pesar de que es un país que se preciaba por ser democrático, tenía un sistema de corte inquisitivo. Sí. Entonces, por eso la reforma de 2008, para traer ya a México, pues un sistema penal no laxo, no suave, sino simplemente propio de sistemas democráticos y más respetuoso de derechos humanos, pero no solamente de la persona que se dice que cometió un delito, sino de todos, incluso de la víctima y de Ujú. de la Ujú. sociedad. Pero, como bien dices, Elisa, esta reforma, que no fue solamente del sistema penal, sino es una reforma en materia de Sí, seguridad y justicia. porque recuerdo, y aquí hago un paréntesis, Eduardo, que, bueno, la conocimos como la reforma para los juicios orales, por Exacto, ejemplo, sí, ¿no? sí, Pero no nada más claro. fue eso, fue una reforma amplísima. Sí, una reforma en materia de seguridad y Ajá. justicia. Y una de las cosas que hizo fue reformar también el tipo de proceso penal que teníamos. Ujú. Abandonamos el sistema de corte inquisitivo y adoptamos un sistema de corte acusatorio, como tienen los sistemas democráticos del mundo, Ujú. con los que México tiene relaciones, y simplemente eh, no era coherente con el discurso de respeto a los derechos humanos, democracia y transparencia, un sistema de corte inquisitivo. Pero también, como dices, Elisa, a este sistema democrático transparente se le incrustaron dos figuras que desentonan Mm. completamente con esto. Don ¿Qué Sergio son? García Ajá. Ramírez decía que era como tener un vaso de agua cristalina. Él era muy bueno para las Sí, sí, metáforas. En sí, paz descanse, don sí, Sergio. sí. A la que se le pusieron dos gotas de veneno, Uf, que ¿qué son? contaminaron todo: el arraigo Ujú. y la Y la prisión prisión preventiva. preventiva, oficiosa. Oficiosa. Y esto es muy importante. Bueno, obviamente eh, a nivel internacional esto ha sido resuelto y ha sido condenado, en donde México se ha comprometido a cumplir además con los tratados que firmó, pero permanecen ahí este tema de arraigo y prisión preventiva oficiosa. No sé si ahora sí que si al arraigo lo quieran seguir arraigando, pero lo que sabemos es que están proponiendo cada vez más delitos que caigan en esto de prisión preventiva oficiosa. Juez, a ver, expliquemos qué significa el que una persona
tenga que pasar por la prisión preventiva oficiosa y no se le imponga una medida cautelar distinta o la propia prisión preventiva justificada que tendría que pasar por un juez? Bien, el, hiciste una pregunta muy importante. ¿Qué es la prisión preventiva oficiosa, Oficiosa. y cuál es su diferencia con la que le llaman justificada? Ajá. En realidad deberían ser, o la prisión oficiosa debería ser una medida cautelar. Ujú. ¿Qué son las medidas cautelares? Son herramientas que todos los procesos tienen. Y como herramientas tienen una utilidad, se Ujú. usan para algo, tienen una finalidad. Siempre pongo como ejemplo que si tuviéramos un tubo de cobre, no lo vamos a poder cortar con un flexómetro, Ujú. pero si queremos medirlo, sí. Es decir, cada herramienta tiene una utilidad. Las medidas cautelares tienen también una utilidad muy específica y surge su necesidad de utilizarlas cuando hay algún riesgo que comprometa el interés de alguna de las partes en un proceso. Ujú. Cuando hay algún tipo de riesgo, entonces se usan las herramientas, medidas cautelares, que tienen el propósito de mitigar o neutralizar el riesgo. Y hay un artículo en el Código Nacional que yo digo que es una caja de herramientas, el artículo 155. Y esa caja de herramientas tiene 14 herramientas, numeradas en fracciones en números romanos. Llaman desde la menos lesiva, están metodológicamente ordenadas, que es la presentación periódica ante un juez, o sea, a ver, ven a Sí. firmar cada cierto Es tiempo. decir, llega una persona acusada de un delito y entonces el juez Eduardo decide si hay que, hay que tomar alguna de estas herramientas y dependiendo del riesgo que se tenga es del 1 al 14. Sí, En- y quien Ujú. dice que hay un riesgo es el fiscal, y quien Ajá. tiene la necesidad y obligación de probar el riesgo es el fiscal. Es el fiscal Sí, y entonces el juez dice, Fiscalía, tienes razón, existe el riesgo. existe el riesgo y por eso voy a imponer tal o cual o voy a utilizar tal o cual herramienta. Es decir, Exacto. la medida cautelar puede ser desde que la persona vaya temporalmente a firmar para que se sepa que está ahí presente, porque hay que decirlo, toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Entonces, estas medidas es nada más si existe ese riesgo. Así es. Van ¿Hasta desde la cuáles menos pueden? lesiva Ajá. hasta la prisión que coloquialmente llamamos justificada. Ajá. Yo digo que en realidad debemos llamarle prisión justificable. ¿Por qué? Mm. Porque es susceptible de ser justificada, susceptible de justificarse. Sí. Y no es más que una medida que es la más lesiva, por eso es colocada como la número 14, Mm. que solo debe utilizarse cuando sea estrictamente necesario, cuando ninguna de las otras medidas cautelares pueda garantizar, eh, o pueda mitigar o neutralizar el riesgo, en fin. Si me permitieras hacer una analogía, y Sí. podemos hacer una analogía para la gente, la, el riesgo se llama necesidad de cautela. Cuando existe el riesgo, da lugar a una necesidad de cautela, necesidad de prever algo. Mm. Entonces siempre digo que es la base sobre la que Tenemos se que ser asientan. cautelosos y Sí, por eso hay que implementar alguna herramienta. el fiscal construye una base y Ujú. la base queda construida del material que tenga él para demostrar el riesgo. Ujú. Si Ujú. es una base como esta que es de cristal, puede sostener una medida cautelar que aguante el peso, pero no una más pesada. No podemos poner sobre esto un vehículo, no lo aguanta. Mm. No nos pararíamos aquí para tomarnos al final todos la foto del Ujú. programa, ¿no? Ujú. Todo el equipo de grabación, porque no es susceptible de soportar cualquier peso. Así pasa con las medidas cautelares. Mm. Hay riesgos leves, moderados o altos, y hay medidas cautelares para los riesgos leves, los moderados y los altos. La prisión debe utilizarse solamente cuando haya un riesgo muy elevado, Sí. ya sea de que la persona se sustraiga del proceso, es decir, huya, se ausente, o riesgo de que obstaculice el proceso destruyendo evidencia clave, Mm. o riesgo a la comunidad, a la víctima, etcétera. Ujú. Que pueda causarle algún daño. Y la prisión preventiva justificada, justificable, ¿la solicita la fiscalía o la propone el juez o puede ser un intercambio entre ambos en alguna audiencia? No, debe solicitarla a la fiscalía, Siempre. debe justificarla a la fiscalía, Mm. justificarla como argumentativa y probatoriamente. Sí. Y en esta tarea, cuando los delitos son, existe víctima, puede Mm. la víctima o su asesor cooperar con el fiscal
para ayudarle a justificar ese riesgo Sí. y determinar qué medida utilizar. Y lo que hace el juez es analizar esa situación, la evidencia, y determinar si sí existe la necesidad de cautela, es decir, Ujú. la base sobre la que podemos asentar una medida cautelar, y entonces también determinar cuál de las medidas ¿Cuál? cautelares, porque puede ser que el fiscal justifique la base, pero pida Ujú. una medida que rompa la base, que esté muy Ah, pesada. Y entonces el juez diga, fiscal, como le decimos normalmente, usted sí justificó necesidad de cautela, sí. pero la medida que solicita es desproporcional. ¿Qué otras medidas cautelares hay? Hay muchas. Aquí, por ejemplo, podríamos hablar una que siempre se dice, ¿y la víctima? Porque se piensa que una persona no esté en prisión afecta a la víctima. Mm, No, a ver, si existe algún temor de que se visite a la víctima, se le vaya a ver, pues hay otras medidas cautelares como, por ejemplo, prohibición de acercarse a exacto. personas, prohibición de concurrir a ciertos lugares, Ujú. separación temporal del trabajo o de alguna de las funciones específicas, otorgar una garantía económica que le importe recuperar o no perder a la persona diciendo, a ver, yo voy a dejar esto aquí Sí. en signo de buena voluntad de que voy a permanecer en el proceso porque no quiero perder ese dinero, ¿no? Cuando escuchamos que se dice el juez dictó medidas cautelares, puede ser cualquiera de estas 14, una o varias de ellas, Claro, ¿verdad? podemos combinarlas, por Pueden supuesto. combinarlas Sí. y la más fuerte, ¿no? O pesada. O pesada es la prisión preventiva justificada. Bueno, hasta ahí todo bien, Sí. digamos, todo conforme a los pasos que han seguido países democráticos, países con contrapesos, países que respetan y garantizan los derechos humanos de todas las personas, eh, pero en ninguno de estos casos está incluida la prisión preventiva oficiosa. Ese es otro tema. Esto es la gotita de veneno que pusieron en ese vaso De agua de cristalina. agua cristalina y que no tiene nada que ver con esto que me estás platicando, Eduardo, que se sale totalmente de este cajón o de este vaso de agua cristalina para decir, ah, no, pero además a mí se me ocurre que debe haber prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es esta prisión preventiva oficiosa? Que se sale totalmente del vaso cristalino y es una gotita, ¡pum!, que se pone de veneno ahí. Esa es una gran pregunta porque se dice que la prisión oficiosa, prisión preventiva oficiosa, es una medida cautelar, Y no. pero no. Voy a explicar por qué. Ajá. Aquí tiene cabida dar respuesta a la pregunta sobre el arraigo y la prisión preventiva. El arraigo ha caído en desuso. Mm. Sí, ya Se ha, no, ¿verdad? se ha Ya no se ha dejado de arraigado utilizar. Así el perdió arraigo. arraigo, el Perdió arraigo. arraigo el arraigo, ¿verdad? Se ha dejado de Sí. utilizar, en realidad es una práctica cada vez menos utilizada, menos solicitada. A mí como juez, por ejemplo, nunca me han solicitado arraigo, Mm. en cambio me han solicitado prisión oficiosa o prisión preventiva en muchas ocasiones. En cambio, la prisión preventiva oficiosa sigue siendo muy utilizada, sigue Mm. siendo muy solicitada, la gente espera ver a las personas en un proceso penal en prisión. Y esto tiene que ver más que nada con un aspecto histórico y cultural. El proceso penal que abandonamos, que tuvimos siglos y que heredamos de siglos que Ujú. trajo España en su momento, era un sistema de prisión por regla general. Mm. Tú eras llamado al proceso privado de tu libertad. ¿Cómo? Mediante una orden de aprehensión. Entrabas privado al proceso. Se resolvía tu situación jurídica con un auto de formal prisión. Cierto. Quedabas en prisión y podías recuperar tu libertad si el delito no era grave. Pero era una prisión por regla general y libertad Mm. por excepción. Hoy el sistema de corte acusatorio es un sistema de libertad por regla general Mm. y de prisión por excepción, pero en nuestra mente, en nuestra cultura, la manera en la que se ha socializado y Si es que lo debemos, metan a la cárcel, que la metan a la cárcel y luego averiguamos, y ¿no? el propio poder sigue diciendo, el propio poder ejecutivo sigue diciendo que se debe hacer más uso de la prisión, entonces no colabora con la reforma que está vigente, Sí. que debe utilizarse la prisión por excepción, No, ni lo que ha dicho la Corte Interamericana, ¿no? Ni lo que además. y lo que ha resuelto la Corte en relación a lo que tenía que resolver por los acuerdos internacionales. Pero creo que comentas algo muy importante. O sea, culturalmente
eh, se está ávido o ávida de, de venganza más que de justicia o de ver a, creemos que ver a la gente en prisión significa haber hecho justicia, independientemente de que no sabemos si son culpables o no, porque aún no se lleva a cabo un juicio. O sea, estamos muy, eh, muy imbuidos en esta cultura punitivista, ¿no? Sí, Es muy popular que los políticos digan prisión preventiva oficiosa, a la cárcel y claro. llenar cárceles y decir tenemos a tantas personas Penas en más prisión, altas, más altas, pena de muerte a tales delitos. uf, La gente percibe la eficacia del sistema penal o de una política de seguridad en un sistema penal de mano dura, en sí, un sistema de prisión. La gente quiere ver a la gente, quiere ver a las personas en prisión, pero porque estamos acostumbrados a ese modelo de prisión. El sistema que adoptamos no es un sistema de prisión por regla general. En Estados Unidos, en Inglaterra, que tienen sistemas acusatorios, se enfrentan por regla general en libertad los procesos, hasta en casos de homicidio. sí. Y Y aquí, las penas tampoco son tan grandes, ¿no? En general, sí, aunque también en algunos estados, allá por ejemplo, hay pena de muerte, sí, pero hay muchos otros procesos o colaboraciones en donde los testigos pueden, si se convierten en testigos colaboradores, pueden reducir penas. Es decir, hay como muchos mecanismos también, ¿no? En sí. donde se puede resarcir también el daño, en fin, todos estos procesos que se han pensado para realmente lograr un país mucho más justo. Lo que pasa es que la prisión tiene una finalidad. La prisión tuvo una finalidad en México: sancionar, castigar a la persona Sí. con reclusión, con privación de su libertad durante cierto tiempo. ¿Qué tiempo? El que diga el delito, de 4 a 5 años, de 4 a 10 Ujú. años, de 5 a 20 años. Pero también en 2011 se reformó el sistema penitenciario del país, Mm, párrafo segundo del artículo 18 de la Constitución, mm, y cambiamos de un modelo de readaptación social a uno de reinserción social. mm. No solamente de palabras, de enfoque. En diseño normativo, en los hechos, seguimos En viéndolo teoría, igual. en teoría. Entonces, se estableció un sistema basado en el respeto a los derechos humanos, donde la prisión o la pena de prisión es un medio o instrumento para lograr la reinserción a través del trabajo, capacitación para el trabajo, Ujú. educación, salud y deporte. Es decir, Uf, sí. una persona, es decir, la prisión ya dejó de ser sanción para ser Ajá, tratamiento. ok. Antes la persona era una inadaptada que necesitaba readaptarse y eso era discriminatorio, y ahora simplemente es alguien que cometió un delito que a través de este tratamiento de trabajo, capacitación para el trabajo, educación, salud y deporte debe ser reinsertado a la sociedad. Por eso las penas deben establecerse en mínimos y máximos, Sí. pero que vengan de un estudio que revele cuánto tiempo una persona que afectó cierto bien requiere estar sometido a tratamiento para ello. Ujú. Pero aquí quisiera aprovechar de dar respuesta a la pregunta: ¿qué es la prisión oficiosa y por qué no es una medida cautelar? Porque la prisión oficiosa no tiene el propósito de mitigar ni neutralizar riesgos procesales. Mm. No necesita que el fiscal pruebe un riesgo, no necesita que exista un riesgo. Por eso no es la herramienta llamada medida cautelar, porque no tiene un fin cautelar, así le llama la Corte Interamericana. Simplemente por el hecho de estar señalado de cometer un delito, enfrentarás tu proceso en prisión. Y en ese sentido, si no existe la necesidad de comprobar ese riesgo por parte de la fiscalía, bueno, aquí pues la fiscalía no necesita hacer mayor esfuerzo, ni Así es. mayor trabajo, ni justificar, ni mostrar pruebas. Es simple y sencillamente, si tú cometiste un delito que cae en el catálogo del delito que nosotros, gobierno, hemos puesto, gobierno, legisladores, hemos puesto en prisión preventiva oficiosa, entonces te vas en automático a prisión, seas o no culpable. Ah, claro. Eso lo Eso lo veremos averiguaremos después. después. Sí, Y ese después puede llevar años. sí. La verdad es que es un contrasentido, lo he dicho en otras ocasiones, porque
En México hay en la Constitución una presunción de inocencia como Sí, principio. Y la presunción de inocencia se traduce también en una regla de trato. La persona debe ser tratada mm, como inocente. exacto. Cuando colocamos a una persona en prisión durante su proceso, la estamos tratando como culpable, Así es. porque la estamos colocando junto con los culpables mientras vemos si es culpable. Mientras vemos y comprobamos si sí o no. Y esto tiene que ver con ese catálogo de delitos Sí, que son considerados, pues les llamamos graves, sí, pero en básicamente realidad de alto de impacto, alto impacto, que entonces pues ameritan, de acuerdo a esta visión, prisión preventiva oficiosa, es decir, en automático. en automático y no tiene que probar nada la fiscalía, no tiene que decir el juez, sí, fiscalía, me parece que es una buena medida cautelar. Esto no es medida cautelar, no es nada, es simplemente este catálogo en donde van a prisión. Me gustaría que después de esta pausa, Eduardo, tú como juez penal federal, por supuesto que conoces la teoría, sabes de los procesos y en la práctica has vivido muchas cosas. ¿Cuál es la realidad de nuestro país? ¿A qué nos ha llevado esto? Primero, pues las buenas reformas que se han quedado muchas en buenas intenciones, ¿no? Por ejemplo, como lo que hablábamos de, de esta visión de las prisiones como centros de reinserción social. ¿Qué ha pasado realmente? ¿Y qué ha pasado con la prisión preventiva oficiosa? ¿Quiénes están en prisión hoy en día? En prisión preventiva oficiosa. ¿Cuál es la población que se ha visto afectada con esta prisión preventiva oficiosa y que no tiene condena hoy en día? No tiene sentencia ni Sí, condenatoria ni absolutoria. Pero hacemos una pausa y claro, volvemos. claro que sí. No tardamos. Continuamos esta charla con el juez Eduardo Osorio sobre prisión preventiva oficiosa. Y Eduardo, comentábamos antes del corte eh, y te preguntaba, ¿cuál es la realidad más allá de los postulados, más allá de las reformas que se está viviendo en nuestro país con esta figura de la prisión preventiva oficiosa? Voy a usar en la respuesta parte de la pregunta, porque es muy importante. El cambio de una ley no cambia la realidad. Mm, La realidad la cambiamos todos los operadores. Pero para que la realidad cambie, para que una ley que tuvo todo un proceso e intenciones legítimas pueda prosperar, pueda cristalizarse, materializarse, requiere del compromiso de todos los mm, operadores. Y eso es lo que nos ha faltado. Tenemos leyes que seguimos utilizando o que no utilizamos, sino que seguimos utilizando las que abandonamos. mm. Aquella letra que no está vigente, seguimos actuando igual conforme a aquellas y no aplicamos las reformas que están vigentes. Queremos seguir usando un proceso penal a la usanza del anterior. Y este proceso penal no tiene ni el soporte constitucional ni legal para ser utilizado de esa manera. Sí. Por eso tenemos muchos actos violatorios de derechos humanos y la utilización de Mm, figuras como la prisión oficiosa o el abuso de la prisión justificable, sí. porque queremos ver a la gente en prisión. Inconscientemente necesitamos ver a la gente en prisión porque estamos acostumbrados de siglos de esto. ¿Quiénes son las personas que en mayor medida llegan a sufrir esta prisión preventiva oficiosa? Y digo sufrir porque, bueno, ha sido condenada por países democráticos y por la propia Corte eh, Internacional. ¿Quiénes son? ¿Cuál es la población más vulnerable a ser sujeta a prisión preventiva oficiosa? Mire, mira, Elisa, se Ujú. dice que el 40 o poco más del 40% de la población que existe en las prisiones del país está constituida por personas que están en prisión preventiva. ¿De verdad? ¿Sin sentencia? Sí, ¿40%? sí, ¿Casi la mitad de las personas? eso dicen las cifras. Es más, el Uf. propio gobierno ha dicho que existe 68,000 personas en prisión preventiva. Mm.
tanto oficiosa como justificable. Sí, sí. Esto quiere decir que hay personas sin sentencia, como bien dices, en prisión, en estado de culpables, en presunción de culpabilidad, colocados con los culpables mientras se ve si son culpables o no, lo cual es un trato de presunción de delincuencia y no de presunción de Sí. inocencia. Y yo pienso que de esta población, la más vulnerable y desafortunadamente no se le visibiliza, digo, son todos. Las personas de sexo masculino, Ujú. porque normalmente tienen una función dentro de la sociedad de ser el principal sostén de su familia. Mm. Al estar en prisión, tienen una afectación para poder colaborar con la defensa de su proceso, es decir, ejercer su derecho a la defensa. No pueden colaborar igual porque no pueden tener el mismo contacto con sus abogados, pero además dejan de ser el sustento principal de sus familias y se convierten en alguien más que mantener. Y aquí viene también alguien más, las mujeres. Ujú. Las mujeres en prisión sufren todavía más porque las cifras han mostrado que no son igualmente visitadas por sus Ujú. familias que los hombres. Ujú. Por dos factores principales. Uno, porque pues finalmente hay este tema de desigualdad que termina imperando en el que pues se le abandona un poco Sí. más fácilmente que a un hombre. O los hombres abandonan un poco más Ujú. fácilmente que a las mujeres que a un hombre. Y el segundo factor tiene que ver con las propias mujeres. Y esto es algo que ellas mismas provocan, pero no por ello quiere decir que no lo sufran. Se dice que muchas de ellas no quieren ser visitadas, primero para que sus familias no las vean en esa situación, Mm. sus hijos, sus familiares, Mm. etcétera. Y segundo, para que los recursos que toman para ir a visitar, que a veces las prisiones están en lugares distantes de los centros de población, sean mejor utilizados para la familia. Mm. Y esto trae como consecuencia de que estén en una situación de marginación mayor que la de los Sí. hombres y se estén causando efectos colaterales. Están sufriendo sus hijos, sus familiares, daños irreversibles. Y estos daños irreversibles hay que recordar a personas que no han sido sentenciadas, que no han sido sentenciadas de manera condenatoria o absolutoria, porque después de muchos años hay personas que logran tener la sentencia y resulta que no se les comprobó ninguna culpabilidad y después de años en prisión, el famoso usted disculpe, ¿no? Con estas figuras que siguen permaneciendo y además con una pues en un país en donde además estamos viendo mucha violencia, mucha inseguridad. Tampoco es cierto que estas medidas hayan provocado un país más justo o un país más seguro o un país menos violento. Al contrario, lo que estamos viendo es que han aumentado las desapariciones, las extorsiones, los asesinatos. Estamos viviendo, nos quedamos arriba de una curva que aunque a veces las cifras oficiales indican que hay una tendencia distinta, estamos en la cima, en lo más alto que ha vivido nuestro país en cifras y en números de esta tragedia, pues una tragedia humanitaria, Creo que Eduardo. nuestro país es muy triste verlo y reconocerlo, pero está incendiándose. Nuestro país en temas de seguridad, de paz social, eh, hay mucho trabajo que hacer. Todos. No es tarea del Poder Judicial de la Federación porque se nos responsabiliza por el fracaso de todas las políticas de seguridad, de investigación, de procuración de justicia. Todo Mm. dicen Poder Judicial corrupto, se necesita la reforma judicial, incluso cuando se destacan noticias de actores que no tienen nada que ver con el Poder Judicial. Se confunde mucho y lo hemos comentado en distintos espacios y me han comentado también la audiencia esto, que no hay claridad entre las funciones de la Fiscalía, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el Poder Judicial Federal, o de los propios jueces locales que no tienen que ver con las decisiones del Poder Judicial Federal, que es
a quienes está impactando la reforma propuesta por el expresidente López Obrador y aprobada ya en este sexenio, Sí. ¿no? Elisa, quisiera responder a la pregunta con un ejemplo. Sí. Tú y yo estamos platicando en este bonito set, cómodamente, somos dos personas. Seguramente habrá un límite de invitados que puedas tener aquí. No sé cuál será. He visto en ocasiones algún programa con 2 invitados. Ajá. No he visto ninguno con 5 o con 10. Ujú. ¿Podrías tener alguno con 50 y tener el mismo resultado? No, no. Lo mismo está pasando en las prisiones. Las prisiones tienen la función de reinsertar a las personas, pero las prisiones están sobrepobladas y con hacinamiento, Mm. porque no solamente tienen a su población que deben tratar para reinsertar, sino que tienen un 40% extra de su población con personas que no deben estar ahí Ujú. porque están enfrentando un proceso y les estamos generando un problema. Pero es como ese cajón que hay en casa o ese cuarto donde vamos echando las cosas que encontramos y ese le llamamos cajón desastre, Sí, pero no de con preposición espacio sastre, sino cajón desastre. de desastre, Exacto. de desastre. Como ese lugar Sí, donde, ¿dónde pongo esto? No sé, sí. aviéntalo allá. Básicamente eso estamos haciendo con las personas. ¿Qué hago con ella mientras dure el proceso? Aviéntala a la prisión. Uf. Pero, y además le exigimos a las prisiones que no están haciendo su función de reinserción. Ujú. La prisión diría, pero ¿cómo podría hacerlo? Por ejemplo, si el canal te dijera, oye, Elisa, no estás logrando las finalidades de la entrevista. Claro, pero es que yo aquí puedo tener a 2 por los metros cuadrados. Si tú me mandas a 50, yo no puedo lograr mis Ujú, fines. ujú. Entonces, eso también está pasando con la prisión. Es un efecto que causa la prisión que está redundando en que las personas que están luego recuperando su libertad después de cumplir una pena no salgan reinsertados porque no se les pudo tratar Sí. adecuadamente. Vamos a ir hacia un mejor país con la reforma al Poder Judicial Federal. Se van a resolver muchos de los problemas de injusticia que vivimos, Eduardo. No se va a resolver ninguno. Se van a agravar todos los problemas. ¿Por qué? Porque, sobre todo hablando del Poder Judicial de la Federación, Sí. a pesar de lo que se diga, a pesar del discurso que durante 5 años se construyó gota a gota, es la mejor institución del Estado mexicano, Mm. con jueces, por regla general, autónomos e independientes, dispuestos a asumir el costo para restablecer el orden social, hacer respetar la Constitución, hacer respetar los derechos humanos y ver que las leyes se apliquen adecuadamente. Ha sido ese árbitro, sí, no popular, pero que ha marcado por regla general adecuadamente las jugadas, que ha pitado, por Mm. decirlo en lenguaje de fútbol. Cuando dices por regla general, es, eh, es que se sale em, de excepciones que han sido señaladas, por ejemplo, en las conferencias mañaneras, de cometer corrupción. ¿O qué se dicen entre ustedes, entre jueces y juezas, de lo Bueno, que yo digo se por regla comenta? general, por dejar un espacio Mm. a la posibilidad de que no ocurra, pero lo cierto es que hay un enorme discurso de que el Poder Judicial es corrupto, de que los jueces y juezas somos corruptos, pero no se ha presentado ni un solo caso de un juez Mm. condenado por corrupción. Claro que aquí vienen los discursos de, ah, claro, pero ¿cómo si ustedes son los jueces? Bueno, pero quien investiga es la fiscalía. Mm. Y la fiscalía no ha presentado ni un solo caso que prospere de corrupción. Entonces, esto ha venido a ser más un discurso que algo en los hechos. Bueno, y lo que me sorprende es que además en la reforma indican es por corrupción, vamos a quitarlos, pero de todos modos aquellos que están pueden seguir participando. Entonces, no que son corruptos, no, no, Claro, echa la ley, echa la trampa, dice un dicho. así, echa la ley, echa la trampa. Echa la ley, echa la trampa. A ver, creo un sistema en el que establezco que voy a cambiar la forma de elegir jueces y no se preocupen porque los jueces actuales van a poder participar. Pero tú te has encargado de decir que esos jueces son corruptos y que por ellos hay que cambiar. Obvio que cuando los veas en la boleta, los vas a querer tachar porque has construido el discurso de que estos no son los aceptables. Entonces, en realidad, es una reforma construida para quitar a los jueces y juezas
y para poner a jueces y juezas con ideologías distintas, con una forma de hacer justicia que no viene de algo aprendido por un tema de carrera o de preparación, sino simplemente pues voy a ver a mi leal saber y entender mi concepto de justicia y lo haré. Y desafortunadamente lo que la sociedad percibe como justo es prisión, condenas, etcétera. ¿Qué sigue? Porque este proceso lo hemos comentado a lo largo de una serie de programas, lo hemos escuchado también en otros espacios y lo hemos consignado. Pero además se ha ido revolucionando, digamos así, porque para, para que no se eche atrás una reforma a través de una impugnación y del análisis que tiene que hacer, en este caso, la Suprema Corte de Justicia, ya se aprobó otra reforma en donde las reformas que proponga el Ejecutivo y que apruebe su legislativo, y digo su porque tienen la mayoría calificada en esta visión de partido, gobierno, legislatura, que ya no puedan ser impugnadas y que ya no lleguen a la Suprema Corte. Esta reforma se denominó de supremacía constitucional. ¿Qué hay de todo este proceso que estamos viviendo? ¿Qué Yo creo que, análisis realizan los jueces y juezas de nuestro país? yo creo que no solamente los jueces y juezas, sino toda la abogacía en Mm. México, y no solo la Bueno, y abogacía, organizaciones sí, de claro, la sociedad civil nacionales e sociólogos, internacionales. cualquier Sí. profesionista pudiera darse cuenta de que esto no se trata en realidad de una reforma que establezca la supremacía de la Constitución, sino que establece la supremacía de otros poderes, del Mm. Ejecutivo y del Legislativo, para minimizar. De una mayoría. Sí, para minimizar al árbitro, para minimizar al Poder Judicial o limitar sus intervenciones. Si me permites la analogía otra vez en Sí. idioma de fútbol, es como si de los 20 equipos que hubiera en la liga, los 4 equipos más poderosos dijeran ahora yo voy a establecer las reglas y voy a decir que el árbitro no me va a poder cantar penales, no me va a poder cantar fuera de lugar. Es básicamente eso. Incluso está sucediendo ahorita que cuando el árbitro pita una jugada, sigue el juego. O sea, no Dice, están, no te voy a hacer caso. no te hago caso porque no me gustan tus llamados, árbitro, y estás mal y yo Mm. sigo jugando. A Esto ver, ya es una no se han anarquía. acatado las suspensiones dictadas por jueces y juezas. Em, ¿Qué implica no acatar una suspensión? No ahora, sino qué implicaban en un esquema anterior de Estado de Derecho. Tiene muchas implicaciones. Tiene implicaciones para la democracia porque eh, pues no se está atendiendo a las funciones que constitucionalmente tiene uno de los órganos del país. Y esto es paradójico porque el sexenio anterior, el señor presidente de la República, aunque no le gustaran las determinaciones, las acataba. Mm. Y este tema de desacato a las suspensiones está pasando en este Nuevo nuevo arranque. periodo que parece muy desafortunado. Ahora, esto no quiere decir que las decisiones sean correctas o no, no tiene que ver con eso. Si ellos están inconformes con las decisiones, hay recursos con los que pueden remediarse. Sí, pero aquí ya se rompió, ¿no? Se rompió el hilo de, de las reglas del juego, ¿no? Ya es, tú decís esto y a mí no me parece. Es más, la presidenta dijo, voy a consultar a través de mi, eh, a través de Ernestina Godoy a el Congreso para ver si yo debo acatar una suspensión o no. Y el Congreso, con mayoría de Morena y aliados, indicaron que no debe acatar esa suspensión. Esto no existe, no existe un método eh, institucional a través del cual se pueda preguntar a otro órgano que no es el que dictó la O suspensión. sea, es una regla del Es juego es una que no regla inventada existía por los por jugadores la en ese mayoría de los momento, jugadores. claro, en ese momento, que tiene un propósito político.
miren, estamos haciendo una consulta para legitimar esto que estamos haciendo. Pero seamos más claros, desacatar una suspensión es un delito y Uf. quien está desacatando una suspensión está cometiendo un delito. Eso está pasando ahora. Se ha aprobado esta reforma. Le han preguntado a quien la presentó, a Dan Augusto López, decir, bueno, entonces ustedes ahora pueden hacer lo que quieran, pueden aprobar lo que sea con la mayoría calificada de Morena y aliados en coordinación con el Ejecutivo, con la presidenta. Pueden aprobar lo que sea Sí, y no se puede impugnar lo que aprueben ante la instancia que correspondería y que corresponde todavía actualmente, que es la Suprema Corte de Justicia. Ya no puede revisar ese actuar si se cometen violaciones a derechos humanos con lo aprobado, si el proceso estuvo viciado, si, en fin, ya no podrá ver la Suprema Corte ese actuar a petición de alguna de las partes o de así la es. ciudadanía. Así es, definitivamente sin alguien que regule lo que están haciendo, pues básicamente cambian completamente las reglas del juego. Esto deja de ser fútbol, se convierte en otra cosa, aunque le quieras llamar fútbol, el fútbol no se compone de esa manera. Deja de ser una democracia el país, para decirlo en términos claros. Y aquí me parece importante destacar que lo que están haciendo los señores legisladores, lo digo con mucho respeto, es colocar a la señora presidenta de la República en ser la primera presidenta de, no de México, de un país distinto al que ha existido desde 1917. México ha sido una república federal y democrática. Con estas nuevas reglas del juego, la podrían estar colocando ellos en ser la primera presidenta de un país distinto, no de una república y menos democrática. ¿Qué significa eso para la ciudadanía? ¿Qué significa eso para la población? Eh, con esta fuerza que tiene Morena en el Congreso, con estas decisiones que se han tomado a finales del sexenio pasado y ahora en el arranque, como comentabas, Eduardo, de desacatar suspensiones o de no hacer caso ya, de no hacer caso. Eh, ¿Qué vislumbras? Significa incertidumbre para la población, significa inseguridad, inseguridad jurídica, significa atropello a los derechos en nombre de ellos mismos, atropello al pueblo en nombre del pueblo, atropello a la democracia en nombre de la propia democracia, significa entrar a un modelo de país que no hemos estado en siglos. Es muy desafortunado. ¿Serán las decisiones del poder concentrado las que imperen? ¿No? Serán las decisiones, no sé, en términos de figuras, a lo mejor de los coordinadores de las bancadas, la decisión, los deseos de la presidenta o de Adán Augusto López o de Ricardo Monreal, digo, poniendo ahorita nombres porque son los actores que están ahorita presentes en esta guía en el poder eh, ejecutivo y en el poder legislativo, ¿no? Son los que diseñan las leyes y por tanto diseñan el escenario. Y creo que están diseñando Sí. un escenario lejos de ser democrático, completamente diferente, en el que creo que no interese participar o jugar porque no es justo estar de esa manera. Mira, Elisa, las leyes son un producto humano y son perfectibles. Ujú. Y sinceramente a quien crea las leyes le debe interesar ver estas leyes en lo que tuvieron la intención, ver cómo se materializan en la práctica. Y si llega a ver en la práctica interacciones que muestren áreas de oportunidad, pues que señale quien tiene la facultad de hacer eso, que es el Poder Judicial, las áreas de oportunidad para que se reencaucen las leyes en su aplicación o bien para que esto dé lugar posterior a reformas. En una democracia se debe fortalecer a ese árbitro. Habla muy bien de quien tiene la facultad de fortalecer o debilitar, que fortalezca al árbitro, no por un tema de sumisión, sino por un tema
de madurez democrática y política. Si limitamos las funciones del árbitro, yo me estoy a la vez fortaleciendo o engrandeciendo con la posibilidad de pasar por encima del árbitro cuando yo lo quiera. Y a nadie nos conviene eso. ¿Cómo podríamos vacunarnos de el populismo punitivo, por ejemplo? Es que veo que estamos dentro de un círculo vicioso en donde las decisiones que pueden ser violatorias de derechos humanos, que son violatorias de derechos humanos, son muy populares. Las decisiones de la mano dura, las decisiones, bueno, y no solamente eso, el discurso de creación de un enemigo externo, el discurso que difama al otro para unir a quienes me han apoyado y nosotros crear una narrativa de somos los buenos y vamos a hacer lo correcto contra aquellos que nos han fastidiado, corruptos, etcétera. Es decir, son narrativas probadas a lo largo de muchos años y en momentos muy oscuros de la historia del mundo en general y por supuesto de América Latina. ¿Cómo podríamos, cuáles serían, eh, a quién tendríamos que enviar un mensaje para evitar caer en gobiernos que no son democráticos, en autocracias, en dictaduras, en gobiernos que violan derechos humanos, en donde no hay un control del poder y de la fuerza que puede ejercer ese poder de manera desproporcionada contra la ciudadanía? Podría responderlo así. Las palabras vuelan y el ejemplo arrastra. Mm. Podríamos ver que un niño miente y decimos, pero ¿por qué miente ese niño si en casa le han dicho que no mienta? Y de repente vemos que en su vida diaria, el papá que le dice no mientas, suena el teléfono y le dice, diles que no estoy. Mm. Es decir, te digo una cosa y hago otra en el discurso. Pienso que está pasando lo mismo en el escenario nacional. Hemos entrado en una dinámica que ya se cuenta en años, donde quienes tienen una posición de autoridad, que son los poderes o quienes representan a los poderes, han entrado en una dinámica desafortunada de descalificaciones, sobre todo una muy marcada, el Ejecutivo hacia el Judicial. ¿Por qué? Porque no le han gustado decisiones. El señor ministro Juan Luis González Alcántara. González Alcántara lo dijo de manera muy clara en una entrevista. O sea, él dijo cuál fue la razón de un enojo y del inicio de una campaña contra el Poder Judicial. No se podían hacer las cosas que se querían hacer y no se logra hacerlas descalificando al árbitro. Se logran de otra manera. Entonces, quienes tenemos esta posición, sí tenemos una libertad de expresión, pero tenemos una libertad de expresión limitada porque encarnamos a un poder. Sí. Entonces, cuando nosotros nos dirigimos públicamente de esta manera, estamos dando un ejemplo a los demás y desafortunadamente estamos avivando una llama de descontento y centrándola en alguien. Entonces, pues desde ahí hay una responsabilidad de quienes tenemos estas posiciones en generar una desarmonía, polarización que tiene a la sociedad encontrada y que no hace ningún bien. ¿Qué podemos hacer? Ser responsables, cada quien asumir su función y discutirlas entre Ujú. nosotros, pero no hacerlo con fines populistas, descalificando con el propósito de legitimar cualquier cosa que pueda pasar por encima del otro. Ujú. Eso es muy desafortunado y no se resuelve nada. A los años, la historia dará la razón o no. Me parece que aquí podría apuntar, podemos ver ejemplos de otros países que han caído en esto y la historia nos va a juzgar. La historia nos va a juzgar. México es un país democrático que viene de luchas de Ujú. independencia, de una revolución muy importante y hoy entraría a ser un país completamente diferente. No estaríamos honrando la memoria de aquellos hombres que nos Uf. dieron libertad, que nos dieron patria,
que hicieron que este país tuviera los contrapesos que tiene, para que entre ellos se den los jalones que sean, pero mejoren los papeles y funciones que tiene cada uno. No lo hacemos minimizando a uno de ellos o a dos de ellos. Está iniciando un sexenio, está iniciando de esta manera, pues tan fuerte, ah, y podría, y podría irse a cualquier lado, ¿no? Me parece que también hay una gran oportunidad cuando hay un inicio y un arranque con nuevos actores políticos en la Presidencia de la República, en el Congreso, para, para mejorar y para decidir hacia dónde queremos construir este país. Y en ese sentido creo que es muy importante lo que acabas de decir, Eduardo. La historia va a juzgar a quienes en este momento están tomando decisiones claves que van a impactar en la definición de lo que será México como nación. Ojalá estén conscientes de ello. Ojalá la primera presidenta mujer que llega al poder esté consciente de ello y asuma ese momento histórico que está viviendo para bien, para construirlo mejor para todas y todos los mexicanos. Ella en campaña dijo que gobernaría para todas las personas. Ojalá así sea, porque necesitamos de esa pluralidad y de ese reconocimiento del otro, de las mayorías y de las minorías. Sí, definitivamente quienes tienen esta facultad de diseñar el país, por decirlo de alguna manera, Sí, en el aspecto legislativo o normativo, están diseñándole a ella un escenario que no es propicio, no es justo que se le entregue a la así es. primera mujer presidenta de la República, un escenario diferente que, que dibuja no una democracia, sino un régimen de gobierno diferente. Me parece que no es justo que el logro de una mujer al llegar a la presidencia se vea inmerso Sí. en todo esto. Ojalá y se reflexione y se reencauce Ujú. y volvamos a ser una democracia y resolvamos las diferencias en los escenarios donde debemos resolverlas con Con madurez, que es como debemos hacerlo. contrapesos, con voces plurales, con Sí, división de poderes, ¿no? Con sí, división de poderes. mira, Lisa, se suele decir mucho en el discurso público que los jueces liberamos delincuentes y se tergiversa desafortunadamente la información que se mencionaba en estas conferencias matutinas donde una persona le daba información al presidente. Y lo que la sociedad quiero que sepa es que ojalá y pudiera conocer verdaderamente los procesos que llevamos y sepan que hoy en día nos siguen presentando a personas torturadas, con signos de tortura, de violencia, no solo a ellos, sino a sus familiares, y que los jueces estamos siendo aquellas personas que estamos dispuestos a pagar el costo político, sí, incluso la impopularidad, por respetar los derechos humanos. Jueces y juezas, sobre todo del Poder Judicial de la Federación. Yo creo que a la sociedad lo que le conviene es que siga estando esto y no que haya personas que ahora, con el nombre de jueces, quieran, por ser populares, calificar como legales actos ilegales. Acérquense a nuestras salas de audiencia, conozcan de primera mano lo que estamos viviendo. Hemos dicho que pueden ver cualquier audiencia que se difunda, pueden acudir a un centro de justicia y pedir que se reproduzca, y se hace en ese momento. Que no les digan, que no les cuenten, entérense ustedes mismos, fiscalicen nuestro trabajo. Pero en verdad lo que quieren o lo que necesita la sociedad es una judicatura fuerte y no una judicatura carnal, una judicatura que deje de ser el árbitro por ahora tener la camiseta de uno de los equipos. Muchísimas gracias, juez Eduardo. Estaremos siguiendo lo que está pasando y registrando este momento importante para nuestro país y agradezco esta charla y que puedas compartir con nosotros también tu conocimiento y experiencia. Al Muchísimas contrario, muchas gracias. gracias por el espacio y cuantas veces Mm, se pueda, aquí estaré. Gracias, Eduardo. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Hasta la próxima.